Hola, profesor. Yo quiero relatar esta historia junto a todos los seguidores de este canal, porque hasta el día de hoy no he podido olvidarla. Me sucedió hace 8 años, pero todavía tengo pesadillas con ese lugar. Y lo peor es que, por más que he tratado de encontrar explicaciones racionales, no las hay. Lo que viví fue real, y sucedió en el corazón mismo de Bogotá, en una casona antigua donde aún siguen ocurriendo cosas que nadie se atreve a investigar. Todo comenzó en 2017. Yo tenía 22 años y acababa de entrar a estudiar historia en la Universidad Nacional. Venía de Zipaquirá, así que necesitaba un lugar en la ciudad para quedarme. No tenía mucho dinero y anduve buscando algo económico, pero que no fuera una pensión de mala muerte. Lo encontré de casualidad. Una casa grande, antigua, en el barrio La Candelaria. El anuncio lo vi pegado en un poste. Se arrienda mi habitación en casa compartida, estudiantes solamente. Precio económico. Zona segura. Incluye servicios. Llamé. Me contestó una señora llamada doña Amalia. La voz era suave, amable. Me dijo que tenía varias habitaciones, que todas estaban ocupadas menos una, y que podía ir a verla esa misma tarde. Cuando llegué, no sabía que estaba firmando mi sentencia. La casa era preciosa, pero antigua. De esas con paredes gruesas de adobe, puertas altísimas, pisos de madera que crujían con cada paso, y techos con vigas expuestas. Tenía un aire colonial, casi como una reliquia del tiempo. Por dentro, todo olía a incienso viejo y cera derretida. Doña Amalia me recibió en la entrada. Era una señora mayor, como de unos 70 años, con un chal tejido a mano y una sonrisa que se veía amable pero forzada, como si hubiera aprendido a sonreír solo porque debía hacerlo. Me enseñó mi cuarto, pequeño, con cama individual, un escritorio de madera negra y una ventana que daba al patio central. Acepté sin dudarlo. La primera semana fue tranquila. Había otros 3 estudiantes en la casa, todos hombres. Nos saludábamos pero no éramos muy cercanos. Cada quien en su mundo. Las cosas empezaron a cambiar cuando una noche escuché pasos. Eran como de alguien que caminaba descalzo. Pero lo extraño era que venían del piso de arriba. Lo raro es que la casa no tenía piso de arriba. Pregunté a los demás pero se rieron. Dijeron que seguramente había sido un gato o que el eco de la madera hacía sonar raro las cosas. Uno incluso dijo: «Aquí todo cruje, marica. Si te asustas por eso, no vas a durar nada». Intenté hacerme el valiente, pero las cosas siguieron. Una noche, mientras estudiaba para un parcial, vi una figura pasar por el pasillo frente a mi cuarto. Pensé que era uno de los otros muchachos. Me asomé pero no había nadie. Revisé los cuartos. Todos cerrados, luces apagadas. Solo el mío seguía con la lámpara encendida. Volví a encerrarme. Esta vez puse seguro a la puerta. Pasaron los días y empecé a notar algo raro con las paredes del fondo del pasillo. Justo al final había un ventanal antiguo que daba al exterior. Pero un día vi que al lado derecho había una grieta larga, como si la pintura se hubiera levantado, y en esa grieta, al acercarme, me di cuenta de que el sonido de mis pasos cambiaba. El piso de madera sonaba hueco, como si del otro lado hubiera espacio. Esa noche esperé que todos se durmieran. Me armé de valor, llevé una linterna y empecé a golpear suavemente la pared. El sonido era diferente a las demás, más profundo, como si la pared no fuera sólida. Volví al día siguiente con una navaja multiusos. Empecé a raspar la pintura seca, y debajo encontré algo increíble. Un borde de puerta. Una puerta que había sido sellada con yeso, pintada, y olvidada por completo. Era como si la casa hubiera querido esconderla. Después de descubrir la puerta sellada, no pude evitar sentir una mezcla de miedo y curiosidad que me llevó a buscar una manera de abrirla. Por suerte en la casa había una vieja caja con herramientas que doña Amalia guardaba en el sótano, entre trastos y objetos polvorientos. Esa misma noche, con la casa dormida y la única luz de mi linterna, volví al pasillo. Mi mano temblaba mientras quitaba con cuidado el yeso y la pintura que sellaban el marco de la puerta. Poco a poco, el contorno comenzó a descubrirse. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando, de repente, un olor a humedad y tierra mojada emergió detrás de la madera. Golpeé la puerta suavemente, esperando alguna respuesta absurda, pero nada. Sin embargo, estaba seguro de que algo estaba detrás. Usé una vieja palanca para abrir la puerta. Se resistió, pero al final cedió con un crujido que retumbó por toda la casa. Al abrirla, me encontré con un cuarto pequeño, de apenas 3 metros por 3. No había ventanas ni ventilación visible. El aire estaba pesado, denso. En el centro había una mesa de madera antigua con varios objetos encima. Velas negras, frascos con restos de hierbas secas y un libro grande con tapa de cuero desgastada. Un libro que no había visto en toda la casa.
Me acerqué con cuidado y abrí sus páginas. Estaban escritas a mano, con tinta negra y letras irregulares, en un idioma que no reconocí, pero que parecía un extraño dialecto antiguo. En las márgenes, dibujos de símbolos que me helaron la sangre. Pentagramas invertidos, cruces quemadas, figuras de animales deformes. De pronto sentí un frío intenso. El cuarto comenzó a oscurecerse como si la luz de mi linterna fuera absorbida poco a poco por la penumbra. Escuché un susurro casi inaudible, que parecía venir desde las paredes mismas. Quise salir, pero la puerta se cerró de golpe. El miedo me paralizó. Fue entonces que comprendí que ese cuarto olvidado guardaba algo más que polvo y secretos. Guardaba un pasado oscuro, un ritual que nunca debió realizarse y que de alguna forma todavía vivía. Intenté abrir la puerta con fuerza, pero estaba cerrada con un cerrojo viejo que no había visto antes. Mi corazón latía con fuerza. La sensación de estar atrapado en ese cuarto olvidado me asfixiaba. En la penumbra, mi linterna apenas iluminaba las figuras del libro y los objetos dispersos. El susurro se hizo un poco más claro, como si alguien me hablara desde la oscuridad, aunque no entendía las palabras. Me arrodillé y tomé el libro con manos temblorosas. Quise cerrarlo, pero una página quedó abierta en particular, como invitándome a leerla. Mientras mis ojos recorrían las palabras, una historia se fue formando en mi mente. Hablaba de un hombre llamado Esteban, un antiguo habitante de la casa, quien se había obsesionado con la idea de comunicarse con fuerzas oscuras para proteger la casa de invasores. Lo que comenzó como un experimento terminó en una tragedia. Esteban desapareció, y desde entonces se decía que su espíritu vagaba entre esas paredes. Sentí que una presencia se acercaba detrás de mí, y giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, una sensación fría recorrió mi nuca y una voz tenue, casi un suspiro, dijo mi nombre. Intenté gritar, pero la voz salió ahogada en mi garganta. La linterna parpadeó y se apagó por completo, dejándome en una oscuridad absoluta. En ese momento, algo tocó mi hombro. Sentí un contacto helado en mi hombro. Giré lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que creí que se rompería el pecho. No había nadie, solo la oscuridad y un silencio sepulcral que me envolvía. En la penumbra distinguí un leve resplandor que comenzó a formarse frente a mí. Era una figura etérea, apenas una sombra con contornos vagos, que poco a poco fue tomando la forma de un hombre con rostro desgastado y ojos vacíos, que me miraban con una mezcla de tristeza y furia. «¿Por qué has despertado lo que debía descansar?», susurró con una voz que parecía venir desde el fondo de la tierra. Intenté retroceder, pero tropecé con algo frío y duro. La figura avanzó y el frío se hizo insoportable, como si el aire mismo se hubiera convertido en hielo. Sentí que mis fuerzas se escapaban y caí de rodillas. El espectro me habló de Esteban, de su desesperación y de cómo el ritual que hizo para proteger la casa terminó maldiciéndola y atando su alma para siempre en ese cuarto. Me advirtió que si no sellaba la puerta y realizaba un exorcismo, la maldición se extendería y el espíritu se alimentaría de las almas de los que vivieran allí. Con un esfuerzo tremendo, logré poner la linterna a funcionar de nuevo. Vi que el libro estaba abierto en un capítulo que describía un ritual de purificación y exorcismo, con instrucciones claras y símbolos para dibujar. No tenía otra opción. Sabía que estaba arriesgando mi vida, pero debía hacerlo. Saqué de la mochila una vela blanca que siempre llevaba, encendí varias más que había en el cuarto y comencé a seguir las indicaciones del libro. Mientras recitaba las palabras, sentía la presencia hacerse más agresiva. La figura comenzó a gritar, un sonido desgarrador que me hizo temblar hasta los huesos. Las paredes parecían moverse, como si la casa misma respirara y luchara contra el ritual. Finalmente, tras lo que parecieron horas, la figura se desvaneció en un suspiro y el cuarto se iluminó con una luz cálida y calmada. La puerta se abrió y pude salir. Desde ese día, el cuarto fue sellado definitivamente, y nadie ha vuelto a atreverse a acercarse a ese lugar. Al salir del cuarto, el aire se sentía más ligero, pero una tensión persistía en toda la casa. Las velas se consumían lentamente, proyectando sombras danzantes que parecían susurrar secretos que solo los antiguos podían entender. Durante los días siguientes, intenté seguir con mi vida normal, pero la experiencia me dejó marcado. Cada noche, al apagar la luz, sentía que una presencia me observaba desde la oscuridad, y a veces escuchaba susurros en un idioma desconocido que se colaban por las rendijas de las ventanas. Decidí entonces investigar más sobre Esteban. Averigüé que décadas atrás había sido un hombre solitario, estudioso de lo oculto, que vivió en esa casa antes que doña Amalia la comprara. Se rumoreaba que intentó proteger la casa y su familia de fuerzas malignas mediante rituales prohibidos, pero desapareció misteriosamente, dejando tras de sí una estela de miedo y misterio. Un día, doña Amalia me confesó que ella misma había sentido presencias extrañas en la casa,
y que por eso había decidido nunca abrir ese cuarto. Me advirtió que no contara las historias a nadie, pero yo sabía que debía hacerlo. Fue entonces que, con la ayuda de un sacerdote conocido, regresé a la casa para realizar un exorcismo formal, siguiendo los pasos que el libro antiguo indicaba, pero con la bendición de la Iglesia. El ritual fue intenso. Durante horas, el sacerdote recitaba oraciones mientras yo sostenía las velas y repetía las palabras del libro. La casa vibraba con un poder invisible que hacía temblar las paredes, y la figura espectral de Esteban apareció de nuevo, esta vez más débil, con ojos que imploraban perdón. Al final del exorcismo, la figura desapareció en una luz brillante, y una calma profunda invadió la casa. Desde entonces no volví a sentir presencia alguna, pero cada vez que paso cerca de esa calle en la Candelaria, siento un frío inexplicable, y me pregunto qué otras sombras guardan esos muros antiguos. Pasaron semanas desde el exorcismo y, aunque la calma parecía haber vuelto, mi mente no podía descansar. Comencé a tener sueños extraños, visiones borrosas de la figura de Esteban. En esos sueños veía la casa no como la conocía ahora, sino en otra época. Techos de tejas rojas, calles empedradas, una familia que vivía ahí y un hombre obsesionado con libros antiguos y rituales prohibidos. En uno de esos sueños, Esteban me habló directamente. Su voz, aunque apagada, estaba cargada de tristeza y arrepentimiento. «No busques venganza, solo busca paz», me dijo. La oscuridad que desaté no es solo mía. Desperté con el sudor frío y supe que esa historia no terminaba con un exorcismo. Un día decidí investigar más sobre la historia de la casa y encontré en los archivos de la ciudad que mucho antes de Esteban, en ese mismo terreno hubo un convento durante la colonia, donde se registraron sucesos extraños y desapariciones misteriosas. La casa, entonces, era el epicentro de algo mucho más grande, una maldición antigua que se había perpetuado en el tiempo. Recordé las palabras del libro que mencionaban las raíces del mal y la necesidad de romper con el pasado para evitar que la maldición siguiera. Con la ayuda de expertos en historia y lo oculto, decidí que debía regresar a la casa, esta vez no solo para limpiar un cuarto, sino para enfrentar ese legado oscuro. Preparé un ritual más grande, con símbolos antiguos, velas, agua bendita y oraciones, mezclando tradiciones ancestrales con el exorcismo cristiano. Aquella noche, la casa volvió a cobrar vida. Las sombras se movían, las paredes susurraban y la presencia se hacía sentir con fuerza. Pero esta vez no estaba solo. Los espíritus de aquellos que sufrieron en el convento, las almas atrapadas, parecían unirse para liberar la casa de la maldición. Recité las palabras finales del ritual y sentí una explosión de energía que me lanzó hacia atrás. Cuando abrí los ojos, la casa estaba en silencio, con una luz tenue que parecía limpia y pura. Desde entonces, la paz ha reinado, y la casa, aunque antigua y llena de historia, ya no da miedo. Después de aquel último ritual, sentí que algo dentro de mí también había cambiado. La carga de miedo y dudas comenzó a disiparse poco a poco. Sin embargo, la experiencia me dejó una enseñanza profunda. Hay fuerzas en este mundo que no comprendemos, y respetarlas es la única forma de convivir sin caer en la oscuridad. A veces, cuando visito la zona, veo a los vecinos que cuentan historias similares sobre la casa, relatos de luces extrañas, voces que se escuchan en la noche y sombras que cruzan las calles empedradas. Pero nadie se atreve a acercarse a ese cuarto sellado, un lugar que ya no es un simple espacio olvidado, sino el corazón de un misterio que atraviesa siglos. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a escuchar aquel susurro de Esteban, que más que un lamento, es una súplica para que no olvidemos las raíces del mal, para que la historia no se repita. Mi experiencia en aquella casa me enseñó que el miedo no es solo un sentimiento, sino una señal, una advertencia. Gracias por permitirme contarles esta experiencia. Espero que nunca tengan que enfrentarse a algo así, pero si alguna vez sienten ese frío inexplicable, recuerden que hay fuerzas que nos observan y esperan. Cuídense y no subestimen lo que no pueden ver. Con esto cerramos esta historia de terror real, desde las calles históricas de Bogotá, en Historias de Terror con el Profesor. Gracias por permitirme contarles esta experiencia. Espero que nunca tengan que enfrentarse a algo así, pero si alguna vez sienten ese frío inexplicable, recuerden que hay fuerzas que nos observan y esperan. Cuídense y no subestimen lo que no pueden ver. Con esto cerramos esta historia de terror real, desde las calles históricas de Bogotá, en Historias de Terror con el Profesor.
Hola, profesor. Me llamo Laura y quiero compartir con todos los seguidores de este canal la historia más aterradora que he vivido. Sucedió hace 5 años en la colonia Roma, en la Ciudad de México, en una casa ni antigua que todos llamaban la Casa de los Lamentos. Yo era estudiante de antropología y me apasionaban las leyendas urbanas, así que cuando supe de ese lugar quise investigar. Pero lo que encontré superó cualquier cosa que pudiera imaginar. La casa tenía fama de estar poseída. Vecinos decían que por las noches se escuchaban gritos desgarradores y llantos de mujer que helaban la sangre. Algunos aseguraban haber visto sombras que se movían sin explicación, y otras veces la figura de una mujer vestida de blanco que aparecía en las ventanas. Un día conocí a don Manuel, un sacerdote que había realizado varios exorcismos en la ciudad. Me contó que la casa estaba marcada por una presencia oscura que se había arraigado tras una tragedia familiar años atrás. Una familia que vivió ahí sufrió la pérdida de su hija menor, y desde entonces comenzaron los fenómenos extraños. Don Manuel aceptó llevar a cabo un exorcismo para liberar la casa, y me invitó a acompañarlo para documentar todo. La noche del ritual llegamos con un pequeño grupo y comenzamos a preparar el espacio. La atmósfera estaba cargada, y al entrar en la casa sentí un frío intenso que me caló hasta los huesos. Durante el exorcismo, la presencia se manifestó con violencia. Se escucharon golpes en las paredes, objetos que caían y voces que no pertenecían a ningún ser humano. Don Manuel, con valentía, recitaba oraciones mientras intentaba comunicarse con el espíritu que habitaba la casa. En un momento, la figura de la niña apareció frente a nosotros, llorando, con ojos llenos de tristeza y desesperación. El sacerdote le habló con calma, y poco a poco, la tensión se fue disipando. Finalmente la casa quedó en silencio, y desde entonces ningún vecino ha reportado más fenómenos. Esta experiencia me cambió para siempre, profesor. Aprendí que hay mundos que coexisten con el nuestro, y que a veces el amor y la compasión son las armas más poderosas contra la oscuridad. La noche avanzaba lentamente dentro de la Casa de los Lamentos. La luz de las velas apenas lograba vencer las sombras que parecían bailar por las paredes desgastadas. El aire era frío, pesado, y cada respiración se sentía como si fuera un esfuerzo enorme. Don Manuel me indicó que tomara nota de todo, pero la verdad es que a veces me costaba concentrarme. Había algo en ese lugar que me paralizaba el cuerpo y la mente. El exorcismo comenzó con oraciones tradicionales, pero conforme avanzaban, los fenómenos aumentaban. De repente, un golpe seco resonó en la cocina y un vaso cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. «No están solos», dijo el sacerdote con voz firme, pero sin perder la calma. Un lamento profundo se escuchó en el pasillo, un sonido desgarrador que parecía salir de las entrañas mismas de la casa. De la penumbra apareció la figura de una niña, de no más de 7 años, con un vestido blanco manchado y ojos que reflejaban un dolor infinito. Su presencia llenó el cuarto, y aunque parecía frágil, había una fuerza oscura que emanaba de ella. Don Manuel se acercó lentamente, hablándole en voz baja. «¿Por qué lloras, pequeña?», preguntó. La niña sollozó y luego dijo con voz casi inaudible: «No puedo descansar. Me perdí, y alguien me está atrapando». El sacerdote comprendió que no solo era un espíritu perturbado, sino que había algo más, una entidad oscura que se alimentaba de su dolor. El ritual cambió entonces de rumbo. Don Manuel invocó la protección divina y comenzó a trazar símbolos de luz en las paredes. La niña se volvió hacia un rincón oscuro, donde una sombra se movía con rapidez, intentando escapar de la luz que se acercaba. Con voz firme y solemne, el sacerdote exorcizó esa sombra, que gritó como un demonio al ser expulsada. La tensión disminuyó lentamente, y la niña, ya libre de la presencia oscura, se desvaneció en un halo de luz. Al terminar, la casa se sintió más ligera, y el frío comenzó a ceder. Desde aquella noche la Casa de los Lamentos volvió a ser una vivienda tranquila, aunque su historia sigue viva en los recuerdos de quienes la habitaron y de los vecinos que no olvidan aquel ritual. Después del exorcismo, busqué hablar con vecinos y con algunos familiares de la familia que vivió en la Casa de los Lamentos. Sus relatos me ayudaron a entender mejor la tragedia que desató la oscuridad en ese hogar. Doña Carmen, una vecina que vivía justo al lado, me contó que durante años escuchó lloros y gritos por las noches, pero nadie se atrevía a entrar o ayudar. «Esa casa siempre fue triste», me dijo. «Desde que la niña murió, nada volvió a ser igual». Me habló de la pequeña Sofía, una niña alegre que murió de manera trágica en un accidente dentro de la casa.
Sus padres, sumidos en el dolor, comenzaron a cambiar, y la casa se convirtió en un lugar de tristeza y miedo. Otra vecina, el señor Raúl, recordó que las luces de la casa parpadeaban sin razón y que en ocasiones veía la figura de la niña paseando por el jardín, pero siempre desaparecía cuando alguien se acercaba. Era como si estuvieran atrapada entre dos mundos, me explicó. Los familiares que pude contactar confirmaron que tras la tragedia buscaron ayuda en varios lugares, pero fue don Manuel quien finalmente enfrentó lo que sucedía. Me contaron también que la niña tenía miedo, que no entendía qué pasaba, y que esa presencia oscura la mantenía atrapada y confundida. Después del exorcismo, la familia pudo encontrar un poco de paz, aunque la herida nunca sanó del todo. Estas historias, profesor, muestran que detrás del miedo hay seres humanos con dolores profundos y que las fuerzas oscuras se alimentan de ese sufrimiento. Por eso es importante enfrentar esos miedos con valor, respeto y, sobre todo, esperanza. Pasaron días después del exorcismo, pero yo no podía olvidar lo que había visto ni lo que había sentido dentro de aquella casa. La atmósfera aún parecía envolverme, como si una parte de mí hubiese quedado atrapada entre esas paredes. Una noche decidí regresar a la casa de los lamentos solo, con una pequeña lámpara, para sentir por mí misma si el miedo seguía ahí o si realmente todo había terminado. Al entrar, un escalofrío recorrió mi espalda y el silencio era absoluto, pero el aire parecía tener un peso invisible. Caminé lentamente por cada habitación, tocando las paredes, intentando captar algún signo, algún recuerdo. Cuando llegué al jardín trasero, el lugar donde se decía que la niña solía jugar, sentí una presencia cálida, casi maternal, que me envolvió, y un susurro suave que apenas alcancé a entender. Gracias. Me arrodillé, cerré los ojos y pedí que aquella alma encontrara la paz eterna. Mientras estaba allí, comenzaron a llegar recuerdos de la familia, fotos, risas, momentos de felicidad que habían quedado congelados en el tiempo. Me imaginé a Sofía corriendo libremente, sintiendo el sol en la piel y sin miedo a las sombras que la habían atrapado. Regresé a la casa con un nuevo propósito. Quería ayudar a la comunidad a sanar, a entender que detrás del miedo había historias humanas, y que enfrentar esas historias con respeto y valentía era la única manera de romper las cadenas de la oscuridad. Con la ayuda de don Manuel, organizamos charlas y encuentros donde se hablaba abiertamente del miedo, de las experiencias paranormales y de la importancia de no ignorar lo que sentimos, sino de buscar ayuda y comprensión. Los vecinos comenzaron a compartir sus relatos y poco a poco el terror se transformó en una comunidad que se apoyaba y aprendía a convivir con sus propios fantasmas. Aquel lugar que antes solo evocaba miedo, se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Para mí, profesor, esa historia es una lección de que la luz puede nacer incluso en los lugares más oscuros y que a veces para liberar a otros, primero debemos liberar nuestro propio miedo. Profesor, quiero que quienes escuchen esta historia entiendan que el miedo es real, pero no es invencible. Esa noche en la casa de los lamentos me cambió para siempre. Sentí en carne propia lo que es enfrentarse a algo que no puedes ver, pero que te toca el alma. La tristeza, el dolor y la oscuridad son reales, pero también lo es la luz y la esperanza. Desde entonces aprendí que no hay que huir del miedo, sino mirarlo de frente, entenderlo y buscar ayuda. Porque a veces, detrás de un lamento en la noche, hay un alma que solo quiere ser escuchada y liberada. Gracias, profesor, por darme este espacio para contar mi historia. Espero que sirva para que otros no sientan que están solos en su lucha contra lo oscuro. Hola, profesor. Mi nombre es Adrián Núñez. Nací, vivo y crecí en Lima, Perú. Hasta hace unos años era una persona completamente escéptica. No creía en fantasmas ni en maldiciones, ni en nada de eso que uno ve en películas o escucha en videos como los de tu canal. Pero una experiencia me cambió por completo. Y quiero contarla aquí contigo, con todos los que siguen este espacio, para que tal vez alguien más sepa que no está solo si alguna vez vive algo así. Esto pasó en el año 2017, en el distrito de Magdalena del Mar, en una casa antigua que había pertenecido a una tía abuela que falleció hacía más de 30 años. Mi madre la heredó, pero estuvo abandonada por mucho tiempo, y fue hasta ese año que decidimos mudarnos allí porque la situación económica ya no daba para pagar renta. La casa estaba en la calle Grau, cerca de una iglesia bastante conocida en la zona y a unas cuadras del malecón. Era grande, de esas construidas con materiales pesados, techos altos y con pasillos que parecían no terminar nunca. El lugar tenía un olor a cerrado, como a madera húmeda, incluso después de ventilarlo. Pero el detalle más inquietante no era el tamaño ni el olor. Era un cuarto al fondo del pasillo, que siempre estaba cerrado con llave.
Mi madre no le dio importancia. Me dijo que lo dejaríamos así, cerrado porque era el viejo cuarto de almacenamiento y que no hacía falta entrar. Pero desde la primera semana allí comencé a escuchar cosas. Las noches eran difíciles. Yo dormía en la habitación más cercana al cuarto cerrado. Las paredes crujían y por las madrugadas escuchaba como si alguien caminara con pasos descalzos sobre el piso de madera. Primero pensé que era mi madre yendo al baño o algo así, pero cuando preguntaba al día siguiente me aseguraba que no se había levantado. Una noche escuché el sonido de algo que se arrastraba, como uñas o garras, desde dentro del cuarto cerrado. Pensé que podría ser un animal, quizá una rata grande. Fui a revisar la cerradura. Estaba completamente oxidada y sellada. Nadie había entrado. El sonido, sin embargo, se detuvo en cuanto toqué la manija. Fue entonces cuando algo comenzó a inquietarme de verdad. La historia del cuarto. Decidí hablar con mi tío Óscar, el hermano de mi madre, quien también vivió en esa casa de niño. Le pregunté por ese cuarto, el del final del pasillo. Al principio se mostró incómodo. ¿Para qué quieres saber eso?, me dijo casi molesto. Le insistí. Le dije que algo raro estaba pasando allí. Mira, Adrián, esa puerta lleva cerrada desde que tengo memoria. Nadie debía entrar. Ni siquiera mi abuela lo abría. Dicen que en ese cuarto dormía un primo de nosotros, Carlos. Era hijo de una de las hermanas de mi abuela. Murió joven, a los 16 años. Pero no de una manera normal. ¿Cómo murió? Se tiró del balcón. O eso dijeron. Pero antes de eso, empezó y oí actuar raro. Decía que escuchaba voces dentro del cuarto, que alguien lo llamaba desde la pared. Dormía con la luz encendida y hablaba solo. Mi abuela decía que estaba enfermo. Pero cuando murió, ella cerró el cuarto y nunca más lo abrió. Sentí un vacío en el estómago. Todo tenía sentido. Los ruidos, las voces apagadas por las noches, esa sensación constante de estar siendo observado. Esa noche soñé con un muchacho parado al final del pasillo. Estaba de espaldas. Su cabeza se movía lentamente, como si fuera a girar, pero me desperté antes de ver su cara. Una mañana, mientras barría la entrada, un vecino de edad avanzada se acercó. Me saludó con amabilidad y se quedó mirando la casa. ¿Sabías que esa casa fue bendecida por un sacerdote hace muchos años?, me dijo de pronto. Me quedé helado. Le pregunté por qué. Porque uno de los chicos que vivía ahí comenzó a hablar en idiomas que no conocía, gritaba por las noches y tenía pesadillas con cosas que describía con exactitud. Cosas que ni los adultos sabían explicar. Le pregunté si se refería a Carlos. Sí, ese mismo. Pero lo que pocos saben es que antes de eso, una empleada que trabajaba allí se encerró en ese mismo cuarto y dicen que se quitó la vida. Nadie la encontró por días. Después de eso, empecé a investigar. Revisé archivos viejos, actas de defunción y hablé con un par de vecinos mayores que aún recordaban la casa con el cuarto maldito. Al parecer, ese lugar tenía una historia larga de tragedias. 2 muertes inexplicables y 3 personas que se enfermaron mentalmente tras vivir allí por poco tiempo. Una madrugada, ya no pude más. Los ruidos se intensificaron. Escuchaba golpes secos en la puerta del cuarto. Mi madre comenzó a tener pesadillas constantes y decía que una figura la miraba desde la esquina del pasillo. El ambiente se volvió insostenible. Tomé una linterna, unas herramientas y decidí forzar la puerta. La cerradura cedió con facilidad, como si el tiempo mismo me hubiese estado esperando. El cuarto estaba completamente oscuro, con un olor denso, como a tierra vieja y humedad encerrada. En el centro había una cama rota, una silla volcada, y en las paredes, dibujos. Dibujos hechos a mano, como garabatos infantiles, pero con figuras grotescas, rostros alargados, y en varios de ellos frases en latín escritas con lápiz o carbón. Audium vocem meam. Escuchan mi voz. Clamavi in tenebris et respondet. Grité en la oscuridad y respondió. En una esquina encontré un cuaderno de tapas duras cubierto de polvo. Era un diario, fechado en 1982. Pertenecía a Carlos. Ahí relataba cómo todo comenzó con simples ruidos. Luego vinieron las voces, los sueños con figuras sin rostro, y finalmente, la promesa de que si se quedaba en el cuarto, lo liberarían. En la última página había una frase escrita una y otra vez. Ya no soy yo, ya no soy yo, ya no soy yo. Cerré el diario, lo llevé conmigo, y esa misma semana nos fuimos de la casa. No quise destruir el cuarto ni sellarlo, solo nos fuimos. No sé qué hay ahí dentro, profesor. No sé si fue una posesión, una presencia oscura o simplemente una acumulación de dolor humano atrapado en esas paredes. Pero sí sé que hay lugares donde las emociones se impregnan y donde las voces del pasado aún esperan que alguien les escuche.
Por eso te mando esta historia, para que otros sepan que no todo lo viejo está en silencio, que hay puertas que es mejor no abrir, y que hay noches en las que algo más camina con nosotros en casa. Hola, profesor. Gracias por dejarme contar esta historia. Lo hago con el corazón oprimido porque aún hoy, al recordarla, siento como si algo me observara. Ya no desde aquella casa, sino desde adentro de mí. Después de que decidimos cerrar el cuarto con clavos y crucifijos, creímos haber terminado con todo. Durante unas semanas, la calma volvió como un suspiro ahogado, como una tregua dada por un enemigo invisible. Pero lo que no sabíamos era que no habíamos contenido nada, solo lo habíamos provocado. A los pocos días, mi hermano mayor, Manuel, que ya tenía 24 años, comenzó a notar cosas extrañas en las noches. En especial, el sonido de rasguños dentro de la pared, justo al lado de su habitación, la cual colindaba con el cuarto sellado. Una noche se armó de valor. Entró a la habitación vecina, la de nuestra tía abuela que estaba vacía desde que falleció, y presionó su oído contra la pared. Lo que escuchó no era un rasguño animal, era una respiración, seguida de un susurro en quechua. No entendió lo que decía, pero lo repitió una y otra vez. Manacani cachcanichu. Manacani cachcanichu. Nuestro abuelo nos explicó que eso significaba algo como no estoy pero existo, o también podía interpretarse como no vivo pero permanezco. Manuel entró en una especie de obsesión. Empezó a buscar entre las cosas viejas del cuarto cerrado. No rompió el sello, pero removió parte del techo desde el ático. Ahí encontró algo que nadie había tocado en décadas. Una caja metálica, completamente oxidada, envuelta en un trozo de tela tejida con motivos andinos. Dentro había una carta escrita a vuela mano, fechada en 1946 y firmada por un tal doctor Alfredo Dávalos, psiquiatra del Hospital Larco Herrera de Lima. En la carta se detallaba el caso clínico de una mujer internada por manifestaciones violentas y convulsiones asociadas con posesión. El texto decía, y te lo transcribo lo más fiel posible: la paciente Catalina A., mujer de 27 años, natural de Ayacucho, manifiesta un cuadro de trance espontáneo seguido de glosolalia y respuestas violentas a estímulos religiosos. Al ser confrontada con objetos cristianos, presenta reacciones de tipo epiléptico y convulsiones violentas. En repetidas ocasiones ha sido escuchada hablando en idiomas no documentados. El personal ha reportado visiones durante su vigilancia nocturna en la habitación 12. Por recomendación del obispado, se ha solicitado el aislamiento completo. Fin del expediente. Este caso ha sido remitido a la autoridad eclesiástica. No debe ser divulgado. Lo inquietante no fue solo la carta, sino una fotografía arrugada dentro del mismo sobre. Mostraba a una mujer con el rostro distorsionado, los ojos en blanco y el mismo crucifijo que nosotros habíamos clavado en la puerta del cuarto maldito. Era el mismo, exactamente el mismo tallado, la misma grieta en el centro. Después de ese hallazgo, todo se desató. Mi madre comenzó a ver a Catalina en sus sueños, primero parada al pie de la cama, luego sentada en el comedor, mirándonos mientras comíamos. Finalmente, dentro del espejo del baño. Pero eso no fue lo peor. Una madrugada Manuel desapareció. Salimos a buscarlo desesperadamente. El celular daba apagado. Pensamos que había bajado a la playa o ido con amigos. Pero cuando revisamos el ático, lo encontramos, sentado frente al agujero por donde había sacado la caja metálica. Tenía los ojos completamente en blanco y estaba repitiendo una frase en voz baja. Ella no se fue. Ella no se fue. Ella me habló. Tuvimos que internarlo por un mes en el Hospital Hermilio Valdizán, y no recuerdo otra época en mi vida tan oscura como esa. Mi abuelo, desesperado, buscó ayuda en la iglesia. Fue así como conocimos a Monseñor Velarde, un anciano sacerdote que había estado asignado a comunidades indígenas en Cusco y Apurímac. Cuando le mostramos la carta del doctor Dávalos, se persignó de inmediato. Nos dijo que Catalina no solo había sido una paciente psiquiátrica, fue una mujer que participó en rituales precolombinos de invocación, conocidos como Tincuihuaqui, una ceremonia prohibida que buscaba encontrar al espíritu de los no nacidos, un ritual condenado por la Iglesia desde los tiempos coloniales. Velarde, con ayuda de un joven sacerdote, vino a nuestra casa a hacer una limpieza. No fue un exorcismo como en las películas. Fue mucho más discreto pero igual de perturbador. Colocaron velas benditas en cada esquina del cuarto sellado, rodearon la casa con sal y hojas de coca bendecidas, y colocaron un crucifijo nuevo. El antiguo ya no respondía a la bendición.
pero al momento de recitar el Salmo 91 se escuchó un estallido desde dentro del cuarto, como si una fuerza hubiera empujado desde adentro contra la puerta. Las velas se apagaron solas, y uno de los vidrios del comedor se rajó. El joven sacerdote nunca volvió, y Monseñor Velarde solo dijo una frase antes de irse: «Esta casa ha sido tocada, y aunque el mal se repliegue, no será olvidado». Pasaron los años. Vendimos la casa. Nadie quiso comprarla por mucho tiempo. Terminó siendo alquilada a una pareja extranjera que no preguntó mucho. Al poco tiempo, un vecino nos escribió que habían colocado cámaras, pues escuchaban ruidos en el segundo piso. Yo me mudé a Arequipa, pero el recuerdo de Catalina, su rostro en la foto, no me deja dormir. A veces sueño con el cuarto. Lo veo sin sellos, sin crucifijos, solo la cama de hierro y la sombra de una mujer en la esquina, con el rostro cubierto. En el sueño ella me dice algo que no puedo entender, pero siento que lo llevo conmigo al despertar. Siento que algo me está esperando, pero no sé dónde, ni cuándo. Gracias, profesor. No sé si alguien creerá esto, pero yo no necesito convencer a nadie. Solo necesitaba contar lo que pasó, porque lo peor que uno puede hacer con una historia como esta es quedársela dentro.